en el caso de las arterias, si nosotros tenemos un ateroma bastante grande, tenemos un ateroma que está haciendo una obstrucción de un 50-60%, probablemente nosotros podemos estabilizar esta plaquita haciendo ejercicio, provocando un ensanchamiento de esta arteria coronaria. Podemos dejar de comer lípidos para que este ateroma siga creciendo, porque él crece a medida que entran los lípidos y llama a los monocitos para crear estas células espumosas, que es la reacción inflamatoria de estas que va a hacer que se eleve. Entonces ella se va a estabilizar y probablemente, como es crónico, el cuerpo va a buscar ramas colaterales del corazón que se van a engrosar para suplir esta falta de oxígeno que está pasando por acá. Ya, el cuerpo es inteligente. Si nosotros obstruimos y nosotros hacemos de que esto se estabilice acá, entonces probablemente esto se va a ensanchar hacia acá. Vamos a tener que tomar bastante aspirina para que no haya la formación de coágulos, y probablemente alguna colateral del corazón va a tratar de suplir esta necesidad. Ya el tratamiento, muchas veces cuando hay obstrucciones completas, así como que esto crece y tapa el 80%, nosotros hacemos el puente de la safena, ¿no? Agarramos, cogemos un pedazo de la arteria safena de la pierna, y eso fue inventado, esta técnica quirúrgica fue inventado por un médico argentino. Seccionamos el pedazo donde está el ateroma y colocamos el pedazo de la safena, como llaman puente de la safena. Entonces tienen 2 safenas, 3 safenas y siguen comiendo grasa, entonces se siguen formando los ateromas. Lamentablemente lo que nosotros podemos hacer es estabilizar para que no crezca más y esperar de que nuestro cuerpo, a través de la buena alimentación y los ejercicios, pueda suplir de alguna manera la necesidad de oxígeno que provoca este ateroma a este nivel. Estamos hablando de un nivel de la coronaria que no necesariamente es el tronco principal, puede ser una colateral esto de acá. Ya, si es en el tronco principal, lamentablemente ahí muchas veces el tratamiento es quirúrgico. Gracias. Ya decimos que no son reversibles por cuestiones de edad. Las personas de mala edad estabilizan estos ateromas. El sexo masculino es mucho más susceptible a hacer placas ateromatosas que el sexo femenino. Hay la tendencia genética. Si ustedes tienen algún familiar que sufrió de algún infarto, probablemente es debido a un ateroma, y ustedes van a tener grandes probabilidades de desarrollar esta enfermedad si es que no se cuidan. Nosotros podemos hacer de que sea reversible el hecho de que esta placa se estabilice. En el caso si somos tabaquistas, dejamos de fumar. Dice que las personas que fuman tienen hasta 3 veces más posibilidades de sufrir infarto de una persona que no fuma. ¿Y eso debido a qué? Debido a, aparte de que tenemos el ateroma, tenemos el tabaquismo que está disminuyendo nuestra capacidad pulmonar. Problemas de hipertensión arterial, controlamos también con remedio, y la obesidad también, que es un factor bastante activo en la formación de los ateromas. La mayoría de los gordos mueren por infarto, y es por esto. No es que comen mucho, comen mucha grasa, y muchas veces tienen un factor genético que está ligado. Por si acaso, la gordura es genético, la gordura nosotros la heredamos, y la gordura nosotros la pasamos a nuestros hijos como una carga genética. Doctor, perdón. Dime, Silda.
¿Por qué no es reversible en el sexo masculino? No entendí por qué. No es que no sea reversible, sino que el sexo masculino tiene muchas más probabilidades de hacer las placas ateromatosas. Y cuando las placas ateromatosas se instalan, ellas son irreversibles. La placa queda y lo que hacemos es estabilizarla. ¿Alguna duda más? No, doctor, gracias. Problemas con también son reversibles, como controlar la hiperlipidemia, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, el etarismo y el estrés son también factores que pueden hacer que el corazón necesite de más oxígeno, haciendo de que se bombee más sangre, esta placa sea más inestable y puede haber la probabilidad de crear trombos, ¿no? Entonces, todos estos factores juntos van a hacer que desarrollemos placa, va a hacer que desarrollemos trombos, y estos trombos, juntamente con una posible erosión de esta placa, pueden provocarnos infarto, inclusive infarto fulminante, donde hay una obstrucción de la arteria principal, que llega un momento en que deja el corazón de recibir sangre y, bueno, deja de funcionar. Tuve un paciente, era una paciente de sexo femenino, tenía alrededor de 70 y pocos años, obesa, estaba internada por cuestiones de diarrea, una disentería, estaba deshidratada, qué sé yo. La cosa es que recibí el turno y el paciente se fue. Preguntó si se podía bañar antes de irse porque ya estaba de alta. El anterior colega le había dado de alta porque el problema digestivo había sido resuelto. Entonces esta paciente se fue a bañar, se sentó y de lo que se sentó se murió. Tuvo un dolor, lo que menciona la familia, porque estaba en sala todavía, tiene un dolor muy fuerte que menciona la familia, se llama un dolor transfixiante. Se agarró el pecho y se cayó y se murió. Demoré más o menos unos 5 minutos, he debido llegar de lo que falló, de lo que se desvaneció. Y al momento que se le hizo la verificación ya no tenía latidos cardíacos, 0, no había pulso. Entonces se comenzó a hacer resucitación. Lamentablemente en lugares lejos donde no tenemos las condiciones de tener un paciente así, se colocó adrenalina, todo, tratar de oxigenar, pero aparte de que era una paciente anciana, el ataque fue fulminante, no demoró ni 5 minutos, el corazón ya no estaba ni fibrilando, porque se colocó electrodos, todo para ver, no había. Y la única manera que ustedes pueden hacer reversión o cardioreversión y darle el choque, el corazón tiene que estar funcionando. No adelanta darle choque si el corazón está a 0. Es decir, no hay actividad cardíaca, entonces no hay cómo darle choque. Entonces esta paciente se agarró y se colocó los electrodos todos para la cardioversión porque podía haber la probabilidad de que esté fibrilando, ¿no? Por eso se paró el corazón, porque fibrilaba mucho. Lamentablemente fue un infarto probablemente masivo y fulminante. Se soltó la placa, se soltó el coágulo y se trancó en la arteria principal, puede ser en la izquierda o en la derecha, lo que provocó un sufrimiento abrupto del corazón. Es como si yo agarrara a ustedes y les cojo el pescuezo y les aprieto a lo más que pueda. Entonces, el sufrimiento es instantáneo. Entonces esa paciente tuvo un dolor lacerante rápido y lamentablemente falleció. Y entonces eso es lo que pasa con estas placas en personas más
adultas suelen tener este tipo de ataques fulminantes por el hecho de que el corazón también es un corazón más cansado, no es un corazón tan joven que todavía puede adaptarse, ¿no? Aquí tenemos lo que les había dicho, el LDL entre dentro de los vasos sanguíneos, hace de que los monocitos ingresen dentro de la placa ateromatosa, haciendo de que se formen las células espumosas, provocando la reacción inflamatoria y la elevación de la placa. Aquí está más explicado, aquí tenemos estas placas espumosas que es a este nivel, ¿no? Y esos son los monocitos que supuestamente están siendo llamados hacia la placa porque está inflamado. Entonces lo que hacemos es evitar de que esta placa continúe creciendo, manteniéndola estable y haciendo de que pase el proceso inflamatorio, ¿no? A este nivel. Dentro de los trombos que se forman, todos estos pacientes que tienen problemas cardíacos, nosotros siempre les damos un antiagregante plaquetario, que es la aspirina, el ácido acetilsalicílico, en dosis exactas. En realidad la dosis exacta como antiplaquetario es 160 miligramos día. Esa dosis no existe, inclusive nuestra cardioaspirina de la Bayer viene de 100. Si tomamos es 200, pero nunca 160. Las aspirinas americanas, las que son en Estados Unidos, sí se vende la cardioaspirina de 160 miligramos. Esa es la dosis exacta terapéutica para tratar o para que sea un antiagregante plaquetario. Ahora hay personas que toman 500. La anterior vez tenía un amigo, debe tener unos 32, 33 años, y por esto del COVID, porque hay problema de hacer una trombosis pulmonar, que es otro tipo, eso vamos a ver en neumo, hay la capacidad de hacer una trombosis, hacer una coagulación intravascular diseminada. Entonces nosotros como medio profiláctico en este tipo de pacientes les damos la aspirina. Bueno, digo, yo no me quiero morir, voy a tomar 500. Estuvo tomando casi unos 2 meses, ha debido ser unos 45 días. Estaba tomando aspirina de 500 miligramos. ¿Ya? Lo que hace la aspirina es trabajar este nivel, evitar que se formen las placas de fibrina y hacer de que las plaquetas fluyan. Destruye la fibrina haciendo de que las plaquetas, porque el trombo se establece porque hay una alteración aquí en la luz, hay una falta de colágeno a este nivel y se forma un esqueleto de fibrina. Lo que hace la plaqueta es destruir esta fibrina haciendo de que la plaqueta circule normalmente, no se forme el esqueleto que va a hacer que se forme el coágulo. Entonces, ¿qué pasó? Que le vi su brazo y estaba lleno de moretes. Yo le digo, ¿por qué estás así moreteado? Me dice, no sé, me dice, yo me golpeo y se me moretea. Pero siempre va a decir, le digo, no. Ahí le fui preguntando y ahí descubrí de que tomaba aspirina de 500 miligramos y lo estaba tomando a más de mes. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba diluyendo su sangre y no se formaba el esqueleto de fibrina. Cuando nosotros tenemos un corte, nos cortamos nuestra piel, se forma el esqueleto de fibrina y ataca la plaqueta, se adhiere. Si tomas aspirina y te golpeas un poquito, entonces no va a haber esa capacidad de la plaqueta de adherirse
y hacer de que ese pequeño golpe que probablemente haya quebrado algún vasito pequeño, extravase sangre hacia afuera. Entonces te golpeas, hay la reacción y la plaqueta con la aspirina van y se colan ahí, no dejan que salga una gota de sangre. Pero si tomas aspirina de 500 miligramos y está tomando casi 45 días, le dije que se haga una prueba de coagulación. Su coagulación estaba casi 10 minutos, estaba alto. Si se cortaba, ese cuate se iba a morir. Entonces son dosis terapéuticas que nosotros tomamos para esto. Cuando hablamos de la evolución del trombo, aquí vemos la luz arterial, esta es la arteria, la luz arterial. Aquí se ha provocado una alteración en el endotelio, haciendo de que se forme un núcleo lipídico formado por tejido fibrótico, formado por lípidos libres y formado por células espumosas, haciendo de que haya una reacción inflamatoria frecuente aquí. Ese es un trombo normal. Cuando nosotros tenemos una trombosis superficial con erosión endotelial, aquí ya vamos a ver el trombo y vamos a ver de que ya se está formando el coágulo, es decir, poco colágeno, fibrina, y estamos haciendo de que se adhiera a las plaquetas formando un trombo bastante grande. En este caso nosotros vemos que el hombro de la placa teromatosa está bastante estable, ¿no? Este tejido de la placa teromatosa, del núcleo lipídico, es ese tejido que está tan disfuncional que hace de que se le colen por la falta de colágeno, se le cole la fibrina y las plaquetas haciendo estos trombos. Vemos aquí que todavía hay una luz intestinal, esto está estable, porque esta placa teromatosa puede crecer hacia arriba, ¿no? Provocando obstrucción. En este caso se está formando la placa teromatosa y el cuadro que va a dar en este caso va a ser la formación del trombo por la alteración de este endotelio. Ya en este caso, nosotros vemos que hubo una erosión en uno de los hombros de la placa ateromatosa y estamos viendo que hay entrada de sangre dentro del núcleo lipídico. Esto es más peligroso porque juntamente con la erosión y el cizallamiento que provoca la sangre al pasar por aquí, puede hacer que se desprenda este coágulo, llevándose consigo el núcleo lipídico y exponiendo una arteria que es sumamente delgada porque ha sido totalmente alterada, habiendo la probabilidad de ruptura de esta arteria, porque ella ha sido danificada, ha sido partida en dos. Si nosotros vemos que el poder de cizallamiento del flujo arterial es bastante grande, es decir, es una fuerza que golpea, y golpea tanto, como les digo, que puede hacer ruptura del hombro, haciendo de que el coágulo ingrese y con la fuerza se salga todo junto, haciendo de que, uno, el trombo sea mayor y más dañino, y segundo, haciendo de que la arteria coronaria se vuelva más delgado y tenga la probabilidad de que se rompa. Y ahí sí que sería catastrófico. Se rompe la arteria porque no aguanta la presión de la sangre, entonces, aparte del trombo que se soltó y probablemente está haciendo obstrucción en una arteria un poquito más pequeña más adelante, tenemos la probabilidad de que se rompa a este nivel. Tenemos los estadios del trombo. Tenemos el trombo de la zona de transición. Como les dije, acá está el núcleo lipídico. Este es el núcleo lipídico. Aquí tenemos el trombo de la zona de transición a este nivel.
cuando nosotros hablamos de un trombo intraplaca, vemos el núcleo lipídico y vemos un poquito de sangre por dentro. Entonces estamos viendo de que la sangre probablemente está entrando y saliendo de acá y se está formando un coágulo dentro. Él sería un trombo intraplaca. Él va creciendo de a poco y va a ayudar a que este núcleo lipídico, a que esta placa ateromatosa se vuelva más voluminosa, haciendo de que la sangre pase en menos cantidad. Ya el trombo intraluminal, que le dije que es la fibrina y los glóbulos rojos y las plaquetas principalmente, van a hacer que este trombo ocupe la luz de la arteria. Ya, entonces, cuando hablamos de este trombo, podemos ver que está fuera, que es intraluminal, puede estar en la zona de transición un coágulo o un trombo que está tanto afuera como adentro, y tenemos un trombo intraplaca con una zona de transición vacía y con un pequeño trombo dentro del núcleo que constantemente está creciendo, haciendo de que esta placa se vuelva un poquito inestable y haya, como les digo, por la fuerza de cizallamiento que tiene la sangre, puede hacer ruptura y, como les digo, es catastrófico esto, ¿no? Factores de progresión del trombo. Esto ya posterior a una ruptura. Inhiben la progresión, alto flujo local de sangre, desgarro pequeño que cicatriza rápidamente. Generalmente la fuerza del flujo sanguíneo puede provocar pequeños desgarros en la placa, pero siempre va a haber la probabilidad de que se cicatrice, porque es tejido. Y si ustedes ven, es un tejido, la placa ateromatosa es un tejido formado por células musculares de la propia musculatura del vaso sanguíneo y células fibrosas. Entonces, si son pequeños desgarros, siempre va a haber la probabilidad de que cicatricen y se cierren, y va a haber siempre una lisis natural elevada a este nivel de la placa, ¿no? Estados evolutivos del trombo, ya dijimos que es el trombo intraplaca, trombo de transición intramural, y tenemos un trombo oclusivo, que es aquel que va a obstruir la totalidad de la luz arterial. Estimulación de la progresión, grandes desgarros que van a hacer que se desprenda totalmente esta placa ateromatosa. Extrusión de líquidos, de los lípidos. Estenosis severa, cuando hay una disminución grande de la luz de la arteria, que va a provocar un bajo flujo. Espasmo coronario, altos niveles de fibrinógeno, inhibidor de tipo 1. Los espasmos coronarios se dan principalmente por algunas alteraciones que nosotros tenemos en el corazón que pueden provocar una disminución del flujo sanguíneo hacia alguna parte del corazón, provocando dolor precordial. Y unas plaquetas sumamente reactivas, ¿no? En estos casos las plaquetas son bastante activas y reactivas porque ellas se adhieren con una fuerza a este endotelio que está alterado, que rápidamente se produce un trombo. Ya por eso, como dije, en un primer momento, cuando llegan a emergencia, el tratamiento generalmente va a ser trombolizar a estos pacientes. Hacemos la ecografía, hacemos el electrocardiograma
para ver a dónde probablemente esté esa obstrucción, ese coágulo trancado. Podemos hacer una angiografía. Si es que nos da tiempo, nosotros tenemos como 10 minutos para actuar en estos casos. Por eso les digo, dependiendo de lo que pase, generalmente estos pacientes se trombolizan. Hay que dar remedio para deshacer trombo. Heparina, enoxaparina y varios remedios que nosotros usamos en la emergencia. Ya porque es rápido esto. Placa ateromatosa vulnerable, factores concurrentes, menor número de células musculares lisas. Ya les dije que la placa ateromatosa está en medio de la masa muscular de la arteria, lo que va a provocar que las células sean en mucho menos cantidad y haciendo de que las paredes de esta arteria puedan ser un poco más débiles de lo normal. Núcleos lipídicos grandes, placas ateromatosas grandes. Mayor cantidad de macrófagos, cuanto más el núcleo lipídico es grande, la reacción inflamatoria es más grande y van a comenzar a llamar a más macrófagos porque está inflamado. Y estos macrófagos, los monocitos, van a comerse los lípidos y se van a volver células espumosas, perpetuando esta inflamación. En cubierta delgada, dependiendo de la capacidad de la grosura de la cubierta, dónde está ese núcleo lipídico, esta cubierta delgada va a hacer de que tenga la capacidad de soportar la presión de la sangre arterial que pasa. Es decir, nosotros tenemos una presión, persona, digamos, que tenga una presión alta. Si nosotros tenemos presión alta, el corazón está palpitando rápido. Un ratito, ¿me dejan terminar? Si nosotros tenemos presión alta, nuestro corazón palpita más rápido, la sangre sale con más fuerza. Cuando llega al corazón y tenemos esta pequeña elevación que es el ateroma, la fuerza de cizallamiento es bastante grande, y si nosotros tenemos una cubierta delgada, a nivel del hombro va a entrarse la sangre y va a haber la probabilidad, como les dije, de que se desprenda el ateroma junto con el coágulo y deje una pared endotelial sumamente delgada, habiendo la probabilidad de que esta también se rompa provocando una hemorragia. Dime, Anderson. Doutor, buenos dias. É uma associação com a COVID, todo este circuito, este sistema que expõe para nós outros agora, maior quantidade de macrófago, por isso que no COVID se deve entrar com antitrombolítico. ¿Procede? ¿Hay alguna cosa a ver? Ya, en el caso del COVID, nosotros tenemos una inflamación sistémica, es decir, nuestro cuerpo se inflama totalmente. Hay una lluvia de citoquinas que hacen de que nuestro cuerpo se inflame en su totalidad. ¿Cuándo damos los anticoagulantes? Nosotros los anticoagulantes los damos más que todo porque como el COVID hace que nosotros nos inflamemos, y aparte tenemos pacientes que comienzan a hacer neumonía por el COVID, que después se complican una neumonía bacteriana, suele haber una coagulación intravascular diseminada que va a provocar trombos, pero trombos pulmonares, unos trombosis pulmonares. En este caso estamos hablando de trombos mucho más grandes que pueden costar la vida del paciente. Entonces, en todos estos pacientes, cuando entran a la consulta, juntamente con su tomografía, con su gasometría, pedimos dímero D, que es un marcador
que nos va a decir la probabilidad de que este paciente haga coágulo. De todas maneras, su próxima tarea, que va a ser el día lunes, están artículos relacionados a pacientes cardíacos y COVID. Porque imagínense, si nosotros estamos haciendo coágulos grandes, porque hay una coagulación intravascular diseminada por la lluvia de citoquinas que tenemos, estamos haciendo coágulos grandes que va a ser trombosis pulmonar, porque las arterias del pulmón son grandes. Ahora imagínense si no va a repercutir en el corazón, provocando también problemas de infarto al miocardio por coágulo formado como consecuencia de haber tenido COVID. Sí hay relación, y justamente artículos actuales desde el año pasado están saliendo las consecuencias cardiovasculares de personas que tienen COVID. Muchas de ellas han hecho infarto de miocardio porque han hecho coágulos sumamente grandes y son cuadros de muerte, infarto agudo fulminante. Son coágulos sumamente grandes. Pacientes con COVID coagulamos desde un primer momento. ¿Qué usamos? Usamos enoxaparina. La enoxaparina hay de 40, hay de 60, hay de 80 y de acuerdo al dímero D que nosotros pedimos, vemos la capacidad de usar 3 veces al día, 2 veces al día, usamos de 40, usamos de 60. Pero todos los pacientes con COVID, la mayoría de cada 10 pacientes con COVID internados por problemas de neumonía, 9 usan anticoagulantes. ¿Algo más? Doctor. Sí. Gracias, doctor. Entonces, doctor, quiere decir que una persona que tuvo COVID, ¿no? Principalmente siendo mayor esta persona y que sea cardíaca, entonces hay que hacer, digamos, un monitoramento con el cardiologista de cerca, en el caso una persona que tuvo el COVID por las secuelas, ¿no? Artículos actuales nos dicen de que los pacientes post-COVID suelen tener repercusiones cardíacas, entonces sí se les recomienda hacerse controles periódicos, inclusive personas que no tenían problemas cardíacos o estaban comenzando a tener problemas cardíacos. Cuando han cogido COVID y han sido COVID un poquito más severo con las neumonías, han quedado con las secuelas cardíacas provocadas por la enfermedad, como presión alta, formación de coágulos, inclusive formación de ateroma en pequeños tiempos de internación de estos pacientes, haciendo placas ateromatosas. Aquí nos quedamos. ¿Alguna duda, pregunta? No, doctor, gracias. Nos quedamos acá entonces. Buen día a todos. No se olviden de la lista. Buen día, doctor. Buen día, Gracias. doctor. Buen día, doctor.